3. En su forma bestial. Bueno, imagina que conoce nuestros deseos y también nuestros miedos más profundos. Así es que el mal amén va a pesar en la balanza si el temor es más importante en nuestra vida que las pasiones. Y si es así, prepárate para el terror de todos los casos que lo han visto en su faz monstruosa. Voy a contarles los 3 más repetidos en diferentes etapas de la vida. Presten mucha atención. En la niñez, nada le gusta más al mal absoluto que asomarse a las ventanas de las habitaciones de los niños, en forma de un enorme viejo de risa macabra, rostro cadavérico y un saco que se retuerce como si adentro tuviera niños. Algunos incluso escuchan los gritos que salen de la bolsa, y él nunca te quita la mirada de encima mientras lloras de pánico. El mal amén sabe bien que jamás volverás a sentirte seguro, y eso significa que serás un adulto temeroso. Y como el miedo es el peor consejero cuando se trata de tomar decisiones que marquen el rumbo de tu vida, él ya habrá ganado DOT. En la adultez, lo que más le funciona son los fantasmas y las visiones, que habla de la angustia emocional y psicológica relacionada con la pérdida de seres queridos. La figura de la abuela que aparece de forma sutil al principio, con su risa en la cocina, seguida por una aparición más perturbadora a los pies de la cama, tiene un tono inquietante y refleja cómo los recuerdos pueden transformarse en manifestaciones dolorosas. La frase final parece sugerir que la sociedad ha ayudado a construir un entorno donde la locura se oculta, quizás haciendo referencia a cómo las emociones no resueltas o el sufrimiento se marginan o se ignoran. Este fragmento continúa con una atmósfera perturbadora que explora la soledad, el rechazo y la violencia emocional que sufren los ancianos en la sociedad. La alfombra, simbolizando lo que se niega y se menosprecia, parece ser un reflejo de cómo los ancianos y sus experiencias son ignorados. La relación con el fantasma que se convierte en aliado resalta el aislamiento que experimentan los personajes, llevándolos a alimentar rencor y deseos destructivos. El pasaje también hace una crítica profunda hacia una sociedad que no cuida de sus ancianos, sugiriendo que una sociedad así está condenada. La figura de la muerte con capucha, que acecha a los abuelos durante la noche y genera terror, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mayores y la falta de empatía de los familiares, quienes, en lugar de apoyar, responden con incredulidad ante sus gritos y sufrimiento. Este tipo de narrativa puede tener un gran impacto, ya que toca temas profundos de abandono, sufrimiento y deshumanización. ¿Estás pensando en desarrollar esta idea en una historia o necesitas ayuda para continuarla? Este pasaje profundiza aún más en la crítica a la sociedad moderna, especialmente en la forma en que los individuos se desconectan de lo espiritual, mostrando cómo las personas, aunque expresen fe, carecen de convicción y dedicación genuina. La mención de un asilo para ancianos barato resalta el pragmatismo frío y deshumanizado de la sociedad, donde la compasión queda relegada a un segundo plano. La creación de la criatura, denominada mal amén, se presenta como un reflejo de esa desconexión y superficialidad. Se explica cómo su nombre tiene raíces en palabras relacionadas con la maldad, la hechicería y la maldición, lo que refuerza su naturaleza siniestra. La referencia al sufijo men, que podría estar relacionado con el hebreo men, que sugiere incertidumbre sobre el origen, da la sensación de que esta criatura tiene un origen desconocido, como si no debería existir en primer lugar, pero al mismo tiempo representa algo inevitable que ha sido formado por la sociedad misma. Este fragmento juega con la idea de cómo nuestras acciones y creencias, aunque superficiales y desinteresadas, pueden dar forma a fuerzas oscuras que luego nos afectan. Además, la metáfora de las micheladas como algo trivial y placentero en medio de la espiritualidad perdida resalta el contraste entre lo esencial y lo accesorio en la vida moderna. Este fragmento aborda de manera profunda el concepto del mal amén, presentándolo no solo como un ente, sino como una manifestación de la conciencia colectiva de la maldad acumulada a lo largo del tiempo,
nacida de rezos pervertidos y un alejamiento de lo divino. La reflexión sobre la falta de respeto hacia lo sagrado y la desconexión con Dios como fuente de bondad y esperanza plantea una crítica sobre cómo la sociedad ha perdido su rumbo moral, al punto de que la distinción entre el bien y el mal se vuelve difusa, especialmente cuando se valora más la apariencia externa que la esencia interna de las personas. La llamada a la oración, al respeto y a la conexión sincera con lo divino, busca restaurar esa conexión perdida, invitando a las personas a ser conscientes de las palabras del Padre Nuestro y a reconocer a Dios en cada ser humano, particularmente en aquellos con los que interactuamos a diario. Este mensaje de respeto y reflexión se convierte en una guía para aquellos que se sienten atrapados por la influencia del Malamén, sugiriendo que, al poner más corazón y atención en nuestras oraciones, podemos empezar a deshacer su influencia en nuestras vidas. La mención final de cómo combatir al Malamén, expulsarlo y alejarlo, introduce una invitación a la acción, tanto espiritual como práctica, para aquellos que sienten que están siendo víctimas de esta fuerza oscura. Este fragmento profundiza aún más en la lucha contra el Malamén, sugiriendo herramientas espirituales, como la medalla de San Benito, para protegerse de su influencia. La invitación a usar el video del canal, que se presenta como un recurso para alejar al Malamén, refleja la idea de que, en tiempos modernos, las soluciones espirituales pueden estar al alcance de todos, ya sea durante el día, la noche o incluso en ausencia física del hogar. El final del pasaje se torna más sombrío y enigmático al describir cómo una oración mal entendida, repetida sin verdadera devoción, puede convertirse en una invocación al mal. La metáfora del niño rezando sin saber lo que está invocando y las palabras «cada letra es un cuchillo que a su alma va cortando» enfatizan la gravedad de las acciones superficiales y la importancia de la sinceridad en la fe. La imagen del Malamén como una entidad que se esconde en las sombras, seduce con promesas de amor y toma la forma de los deseos más profundos. Refuerza la idea de que las fuerzas oscuras pueden tomar formas engañosas, jugando con los miedos y anhelos humanos. La mención de la oración como un himno del infierno y la manifestación del Malamén como una presencia que se alimenta de la confusión y la falta de comprensión refuerzan el mensaje de que la espiritualidad debe ser vivida con intención y claridad para evitar caer bajo su influencia. Este fragmento continúa intensificando la atmósfera oscura y perturbadora, representando al Malamén no solo como una entidad abstracta, sino como algo que toma forma y se infiltra en los pensamientos y temores más profundos de las personas. La figura de un anciano y el cielo de rencor y gusanos refuerzan la idea de que el Malamén está vinculado a la decadencia y a la acumulación de odio y sufrimiento, arrastrando a aquellos que caen bajo su influencia hacia un destino sombrío. La lucha interna entre negar su existencia y la evidencia palpable de su presencia hace que la sensación de terror sea aún más profunda. La repetición de «líbranos del Malamén» sigue siendo una súplica que se enfrenta al mal, mientras que el Malamén es descrito como una sombra creada por las propias acciones y pensamientos de la persona, algo que tú mismo nombraste entre tus rutinas. Esta idea de que el mal es algo que uno mismo invoca inconscientemente a través de la rutina y la indiferencia hacia la espiritualidad destaca el peligro de la desconexión con lo divino y lo sagrado. Gracias por acompañarnos en este viaje entre sombras y misterios. Recuerda que hay fuerzas que desconocemos y verdades ocultas esperando ser descubiertas. Nos vemos en la próxima entrega de Historia del Más Allá.